tardes. Queremos darle la bienvenida a la Biblioteca de Castilla-La Mancha, que comenzamos en 2024 con nuestro programa Encuentros Top, en el que reuniremos autores y autoras destacados de nuestro panorama editorial de gran relevancia y expertos en muchos campos. Nos van a acompañar autores de relatos, novela, música, mitología. Hoy lo iniciamos y agradecemos la participación de Pablo Dors, que nos presenta su nuevo libro de relatos, Los Contemplativos, en el que aborda las grandes cuestiones del autoconocimiento y del crecimiento personal. Como saben, veo que está la sala llena y que seguro que le siguen. Pablo Dors se ha convertido en uno de los autores más relevantes de la literatura centrada en la búsqueda espiritual, con obras muy destacadas, como por ejemplo Biografía de un silencio, todo un bestseller. En esta ocasión, Pablo acude a la biblioteca de la mano de la red Amigos del Desierto, de la que es fundador y que organiza este encuentro. Nos acompaña también en la mesa Carlos Jariot, director del Instituto de Enseñanza Secundaria María Pacheco, y con él, yo por eso no voy a hablar mucho más, con él conoceremos mejor al autor y profundizaremos en su obra. Pero queremos destacar también al resto de protagonistas de los encuentros TOP. Y bueno, para no equivocarme, voy a leerlo, que contaremos con Alfonso Goizueta, finalista del Premio Planeta, que nos visita el día 17 de enero por su novela La sangre del padre. Mar Gómez, meteoróloga y colaboradora en diferentes medios de comunicación, nos acompañará con su libro Meteorosensibles el 19 de enero. El 10 de febrero es el turno de la música y nos visitará uno de sus más destacados comentaristas, Alfonso Cardenal, con su primer libro, Vidas Perras. Contamos también con Javier Moro el 15 de febrero para presentarnos su nueva obra, Nos quieren muertos, y cerramos los encuentros TOP el 20 de febrero con Emilio del Río y su pequeña historia de la mitología clásica. Entonces, bueno, queremos agradecer la colaboración en la organización de este programa a la red Amigos del Desierto, a la editorial Planeta y, como no, a la librería Taiga, que siempre nos acompaña. Entonces, esperamos que también nos acompañen ustedes y disfruten de todos estos autores, como seguro que lo vamos a hacer esta tarde con Pablo Dors. Muchas gracias. Muchísimas gracias Muchas gracias, pero esto de encuentros top me ha impresionado. Muy bien, pues muchas gracias ante todo a todos ustedes por estar aquí. Están llenando la sala y es un auténtico placer verla llena. No solamente llena, sino sonrientes. Sonrientes, exactamente. Estamos todos muy sonrientes, ¿no? Lo cual en tiempos como estos pues es muy significativo. A mí me gustaría, sobre todo y ante todo, agradecer también a la biblioteca por todas las facilidades que nos ha prestado, en particular a Antonio López, que estará por ahí, porque deseaba el escucharte, como te escuchó Pablo en la última ocasión que estuviste en Toledo, en el Hospital Racional Tavera, en su biblioteca. Y agradecimientos naturalmente a todos los amigos del desierto, a todos los miembros del seminario del Foro Anselmium de Toledo, que realmente, a la cabeza naturalmente la animadora del seminario, Lidia Sánchez, que ya no quería que la citara, pero la quiero citar, y sé que está pasando un mal rato, pero me da igual, que ha sido realmente, se ha puesto roja seguro, que realmente pues, ha sido la que ha gestionado todas las cuestiones prácticas de este evento, ¿no? De esta presentación. Y saludar naturalmente a Manuel Bellido, nuestro presidente, que desde la Balmoral de la Mata ha tenido la deferencia de acercarse aquí, de compartir este tiempo con todos nosotros, y es sin duda para nosotros, Amigos del Desierto, un gesto que valoramos grandemente. Y saludarte a ti, Pablo Dors, Pablo de la amistad para nosotros. En Amigos del Desierto. En Amigos del Desierto tenemos todos un sobrenombre religioso que lo pone este señor y que nos ayuda en nuestro camino espiritual, en nuestro itinerario espiritual. Yo imagino, Pablo, que tu nombre te lo pusiste tú mismo, claro. Entonces, eso tiene trampa, pero hay otros nombres y que conste que más de un amigo del desierto no le gustó ni un pelo el nombre de lo que pusiste. Lo sabes muy bien en los retiros contemplativos que solemos hacer pasado un tiempo, ¿no? Hay que explicar un poco esto del tema de los nombres, porque si no vais a pensar que esto es una secta, no es una secta, ¿verdad? No, es decir, que Amigos del Desierto es
una familia espiritual, vamos a decirlo así, ¿no? Una propuesta, un camino, ¿no? Y entonces, igual que hay familias biológicas, y cuando tú naces no te preguntan cómo quieres llamarte, sino que tus padres no te ponen el nombre, ¿no? Pues aquí también, pues los padres de esta gran familia, pues ponemos el nombre que pensamos que le puede ayudar en el camino, ¿no? Por ejemplo, aquí está Manuel, ¿no? Y él se llama Manuel de la nube del no saber, nada menos. Hay un clásico de espiritualidad sobre el silencio, creo que es del siglo XVI, que se llama La nube del no saber, que muchos no lo sabrán, pero es un libro preciosísimo que lo recomiendo, ¿no? Y entonces este nombre ayuda, ¿no? Ayuda. Bueno, estamos hablando ya sin entrar todavía en harina, pero bueno. Siglo XIV. Bueno, entonces yo he dicho Manuel Bellido porque la verdad es que si no dice Manuel de la nube del no saber, pues alguien puede pensar ya incluso mal, digamos, de Manuel, ¿no? Bueno, vamos a entrar en detalle. Naturalmente, el agradecimiento también a la librería Taiga, que está aquí y que pues se ha encargado también de la distribución del libro para que después aquellos que lo deseen lo puedan comprar, no solamente contemplativos, sino imagino que otras de tus obras, Pablo, lo puedas firmar. Bien, podríamos empezar con algo que a mí me ha llamado mucho la atención, Pablo, de la advertencia. Y yo, después de esta advertencia, digo, no sé si alguien va a comprar el libro. Porque tú dices, en la primera página del libro, que el libro se puede leer de tres registros, ¿no? Un registro, diríamos, dices, de entretenimiento, un registro literario y otro registro que es el que me gustaría que estuviéramos nosotros en esta presentación, que es el registro del conocimiento de sí, del autoconocimiento o contemplativo, ¿no? Y tú llegas a decir lo siguiente, le dices al lector: si te decides por esta última propuesta, es decir, por una propuesta contemplativa, cerciórate de que lees estas historias como si estudiaras un libro de medicina, tratando de averiguar si padeces alguno de los síntomas que en él se describen. Y luego, inmediatamente después, te permites proponer algunas preguntas directamente antes del comienzo propiamente del libro del lector. Bueno, a ver, explícame. Muy bien, muy bien. Bueno, pues primero, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Estoy encantado de estar con todos vosotros. ¿Me escucháis bien, verdad? Sí. Nunca me gusta hablar con una mesa delante, porque tengo la sensación de que si me tiráis tomates puedo esconderme y protegerme, ¿no? Es decir, que estar sin obstáculos, pues me parece que la comunicación es más directa, pero esta mesa era inamovible, así que aquí estamos, no hay problema, ¿no? Antes de contestar a esta pregunta, esta primera encuadre de este libro, Los Contemplativos, quería deciros que para mí el texto es un pretexto. Es decir, que evidentemente vamos a hablar del libro, vamos a empezar a hablar ya del libro, ¿no? Pero lo que interesa no es el libro, que puede ser interesante, pero el foco hemos de ponerlo en nosotros mismos, en aquello en lo que el libro apunta, ¿no? Es decir, que esto es mucho más, al menos esa es mi actitud, que una promoción literaria. O sea, esto quiere ser una transmisión de las cosas esenciales, ¿no? Yo suelo decir que cosas esenciales como puede ser el cuerpo, el perdón, la vida cotidiana, el vacío interior, tantas experiencias que todos tenemos con las que habla el libro, ¿no? Es decir, que ojalá que este libro sea una ocasión para hablar de las cosas que nos interesan, ¿no? Y dicho esto, para responder ya a la pregunta, lo más importante de los contemplativos es el título, Los Contemplativos. Y de ahí nace este texto, y por eso pongo yo esta advertencia con la que ha empezado Carlos. Lo que yo quiero transmitiros es que yo he ido descubriendo a lo largo de mis 60 años que he cumplido hace pocos meses, es que la contemplación es la clave para vivir de una manera digna y vivir en plenitud. O sea, y nosotros vivimos
fundamentalmente no desde la contemplación, sino desde el pensamiento y desde la acción. Siempre estamos pensando en una cabeza llena de ideas y de proyectos y siempre estamos haciendo cosas. Pero no nos han enseñado a contemplar. Y contemplar, que me han preguntado en muchas presentaciones y encuentros, y ahora mismo que nos hemos reunido amigos del desierto, hemos hablado de esto, porque es el tema nuclear, ¿no? Contemplar, no hay que hacerse ninguna película de cosas raras, es mirar y escuchar amorosamente. Entonces yo he ido descubriendo algo tan sencillo, pero tan fundamental como esto. Y es que si miramos y escuchamos con amor, nuestra vida coge una autopista hacia la luz, vamos a decirlo así. Entonces, este libro va sobre personas, como cualquiera de nosotros, que atraviesan un montón de circunstancias, a veces atribuladas o complicadas, pero que están invitados a mirar y a escuchar amorosamente lo que les pasa. Y por eso se llaman los contemplativos, ¿no? Entonces, sí, hay una lectura, digamos, de entretenimiento o directa, tú te puedes quedar en la anécdota, en la historia, o sea, como tales, yo creo que el libro funciona como cualquier libro de que cuenta una trama, un argumento, ¿no? Y esa es una primera lectura primaria que es muy importante, porque sin esa no están todas las demás, sin esa no funciona lo que es un relato o una novela, ¿no? Y luego hay una segunda, digamos, más para personas que aman la literatura, pues este libro está lleno de referencias culturales de la literatura que a mí me gusta, que sobre todo es centroeuropea, ¿no? Con un montón de autores. Quien conozca la literatura va a ver un montón de influencias. Os voy a dar una nada más, por ejemplo, si habéis leído El juego de los avalorios de Hermann Hesse, ahí habla de la historia de un violinista, de un niño que toca el violín, aquí también aparece un adolescente que toca el violín, es decir, que hay muchas influencias de todo lo que yo... Esa es una segunda posible lectura literaria, porque al fin y al cabo escribir es insertarse en una tradición de escritores, ¿no? Y luego está yo creo que es la más profunda, y es leer encontrando resonancias o ecos o espejos de tu propia vida. O sea, por ejemplo, si aquí habla de un tipo en un momento determinado, segunda historia, que tiene muchos problemas en el trabajo, económicos, hace la experiencia del vacío, este relato se llama Iniciación al vacío, pues seguramente todos nosotros hemos atravesado momentos de vacío en nuestra vida. Entonces aquí hay una propuesta de qué hacer ante eso. Y entonces, no es que yo diga, mira, tenéis que hacer esto, porque eso es lo que hace un ensayista, que cuando yo escribí Biografía del Silencio, Biografía de la Luz, apuntas, lo que hay que hacer es esto, lo que yo creo es esto. Aquí no, aquí se cuenta una historia y cada uno, en la medida en que puede y sepa, pues encontrará ahí un espejo, ¿no? O sea, que los relatos son mucho más abiertos, tienen esa virtud, ¿no? Que realmente cada uno pues entra hasta donde puede, ¿no? Y en ese sentido, y termino, pues si no, esto es una conferencia, ¿no? Este libro habla sobre el autoconocimiento, sí, sobre el crecimiento, ¿no? Y yo creo que nosotros, a no ser que haya aquí alguno muy joven, pero no, creo que todos somos ya bastante talluditos, nosotros todos hemos sido educados... Pues sí, pues qué bien, ¿no? O sea, pero que casi todos nos hemos sido educados como máximo para ser buenos, para hacer el bien, que está muy bien, ¿no? Pero no hemos sido educados para crecer. O sea, el tema del desarrollo personal, del crecimiento interior, es una sensibilidad contemporánea, actual. Así que nosotros podemos comprender ahora que nuestra vida puede ser un camino de crecimiento, puede ser un camino de plenitud, porque que la vida no tiene por qué ser un proceso de decadencia o de decrepitud o de declive, sino que realmente podemos ir a más. Podemos hoy ser más felices que hace 10 años o que hace un año, ¿no? Y el libro va sobre eso, sobre claves en la vida muy elementales pero muy fundamentales para caminar hacia una plenitud, ¿no? Y esa es la propuesta. Tú escribes 7 relatos y cada uno de esos relatos están apuntando a 7 asuntos que en más de una ocasión has comentado que son asuntos que extraes de un libro fundamental para ti,
para los amigos del silencio, que son ejercicios de contemplación de Franz Janisch, ¿no? Por ejemplo, el primer relato habla del cuerpo, ¿no? El estado del cuerpo, por ejemplo. En todos los relatos se habla un poco de todo, pero haces hincapié en un aspecto en concreto. Yo creo que esta es una característica muy peculiar en general del libro, en donde, bueno, son relatos muy distintos, pero son relatos que tienen una conexión entre sí muy profunda. Y vemos en uno, pues, de alguna manera, elementos que en otros se van a desarrollar de una forma más detallada o más profunda, ¿no? Pero la visión general, después de leer el libro por parte del lector, es de una profunda unidad, que es, en el fondo, imagino también, no una característica puramente formal o estética, sino una característica claramente contemplativa. Sí, efectivamente. Hay un libro de relatos de Murakami, famoso escritor japonés, Haruki Murakami, que se llama Mujer ciega, sauce dormido, creo que se llama así, y que a mí me fascinó cuando lo leí hace unos años, ¿no? Y también hay un libro de relatos de Kundera, que se llama El libro de los amores ridículos, que también me fascinó cuando lo leí hace muchos años, ¿no? Y esos dos libros tienen en común con este, aparte que a mí me gustan mucho estos autores, tienen en común con esto que acabas de decir, que realmente tienen una unidad temática. Es como una música de fondo que suena en los relatos, pero son independientes las historias, pero hay una unidad, ¿no? Y quiero subrayar algo que ha dicho Carlos, ¿no? Y es que este libro nace en mi corazón y en mi cabeza hace aproximadamente 10 años, ¿no? Para que veáis que la gestación de los libros es lenta, ¿no? Como la gestación de las cosas hermosas en la vida, ¿no? Hace 10 años yo conocí a Franz Janisch, este jesuita húngaro que se convirtió en mi maestro de meditación, y para mí el encuentro con él, pues seguramente es la cosa más importante que me ha pasado nunca. Porque yo suelo decir que encontrar un maestro es lo más grande de cuanto nos puede suceder, porque supone un nuevo nacimiento. Supone un nacimiento a la vida del espíritu, la vida con mayúscula, vamos a decir, ¿no? Y igual que no nacemos a la vida sin nuestros padres, no nos nacemos, sino que nos dan la vida, pues también a la vida del espíritu, la vida con mayúscula, nos la dan, ¿no? O sea, hay una transmisión, ¿no? Yo tuve ese privilegio de los 50 encontrarme con este hombre, ¿no? Y fui a Alemania, donde él vivía, hice unos ejercicios espirituales que él planteaba, me daba ejercicios contemplativos de 10 días, y cada día tiene un tema. Un día, por ejemplo, el primero es la naturaleza, el segundo es el cuerpo, el tercero, y así sucesivamente. Son distintos temas, ¿no? Y cuando yo hice esa experiencia, yo me dije a mí mismo, ojalá que algún día, y este día es hoy, porque ya el libro está publicado, pueda escribir yo un libro contando esto mismo, pero en vez de en conceptos o a modo de ensayo, a modo de historias, a modo de relatos, ¿no? ¿Por qué? Porque el relato tiene un poder que no tiene las ideas. O sea, por ejemplo, si os digo Pinocho, o os digo Peter Pan, o os digo Robinson Crusoe, o tantos, o sea, los tenemos dentro. O sea, o el Quijote, ¿no? O sea, los tenemos dentro las historias, ¿no? Nos configuran mucho más profundamente que las ideas. O sea, escribir una historia bella, significativa, ¿no? Alimenta el alma, esta es la cuestión, ¿no? O sea, que las ideas amueblan la cabeza, y está muy bien, hay que tener ideas claras, lo más verdaderas posibles o ciertas posibles, pero en cambio las imágenes, las historias alimentan el alma, y por eso nosotros soñamos con imágenes, y soñamos con tramas, con historias, no con conceptos, ¿no? Y entonces soñé eso, ¿no? Y cada uno de estos 7 relatos, pues efectivamente es una de las categorías fundamentales del crecimiento interior, ¿no? Pues la contemplación, o el perdón que decíamos antes, la sombra, lo oscuro, lo que no está reconciliado, y eso es bueno, espero que os guste. Yo me lo he disfrutado mucho escribiéndolo.
Si te parece, podríamos ir, en la medida en que podamos, vamos a terminar sobre las 7:30, dentro de media hora, y a partir de esa media hora, pues unos 15 minutos aproximadamente, por si ustedes tienen algún deseo de hacerle alguna pregunta a Pablo, ¿no? Yo trasladando en esta media hora brevemente algunos de los asuntos que de una forma transversal entiendo yo que aparecen en todos o en casi todos los relatos. Una de las cosas que, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención y que últimamente estás insistiendo en ello cada vez que intervienes en público es el asunto del disfrute, del gozo. Me encanta empezar por el disfrute. O sea, es una cosa, además empiezas el libro con Lita, sí, que es un personaje encantador. Lita San Román es un personaje que me relato que es una anciana de octogenaria, ¿no? Y que es una iluminada, es una persona que ya está en una gran plenitud. Entonces esta mujer pues se dedica a disfrutar, o sea, realmente disfruta de todo, ¿no? Y hay un listado enorme de cosas que le hacen pues disfrutar, ¿no? Y hay un momento del cuento, que no os preocupéis, que no voy a hacer spoiler, no se rompe la historia para los que no lo conocéis o los que no queráis leerlo, que esta mujer pues está en agonía, porque es que muy mayor ya, está muriéndose, ¿no? Y entonces el protagonista de todos los relatos, que siempre es el mismo, ¿no? Pues en este caso se acerca a esta mujer en agonía, ¿no? Ahí están también los vecinos de la casa, ¿no? O sea, y esta mujer pues estaba ya pues apagándose, ¿no? Y le pregunta: ¿cómo estás? A lo que Lita San Román responde: disfrutando. Es decir, que también la muerte puede ser un disfrute, ¿no? Y es decir, ¿qué significa disfrutar? Pues disfrutar es estar en comunión o unido, si me gusta más sencillo, unido con lo que hay. O sea, si yo estoy unido en este momento a vosotros y estoy aquí y ahora y no estoy en otro sitio, sino que estoy unido de verdad, estaré disfrutando, ¿no? Y en cambio, si estoy fuera, estoy preocupado por otras cosas, pues no estoy disfrutando. El disfrute es la comunión con la realidad, ¿no? Y estamos invitados a eso, a no separarnos, no dividirnos, no rompernos, que no haya una fractura entre nosotros y los demás, entre nosotros y el mundo, entre nosotros y la naturaleza, entre nosotros y nosotros mismos, sino realmente a unir. Cuando estamos unidos estamos bien, ¿no? Cuando estamos separados no estamos bien. Y de hecho, y con esto concluyo, desde hace un tiempo, no sé, un año o dos, yo tengo un lema personal que lo compartí el día de Año Nuevo en las redes sociales, ¿no? Que es este, ¿no? Y es lo que yo busco en la vida es crecer y servir disfrutando. Y que yo creo que lo importante en la vida es crecer, es decir, realmente ofrecer la mejor versión de nosotros mismos, plantearse la vida como una búsqueda pues no sé, de mayor luminosidad, vamos a llamarlo así, ¿no? Y al mismo tiempo servir, es decir, no solamente tú, sino también eso que tú vas descubriendo, que vas viviendo, que vas comprendiendo, compartirlo con los demás, ¿no? Servir a los otros, ¿no? Y el criterio para saber que estamos creciendo y sirviendo bien es si disfrutamos. O sea, que para mí un criterio para saber si esta presentación está funcionando es si me lo estoy pasando bien, si estoy yo aburrido, o pues tengo que presuponer que el público ya me ha dejado hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, que es importante esto, ¿no? El disfrute. Y efectivamente, pues es una propuesta del libro. Sí, incluso en un momento dado el relata, ¿no? Le pregunta a Lita, bueno, pero ¿y por qué la gente no disfruta, ¿no? Porque normalmente uno ve las caras del personal por la calle o ve la cantidad de personas que están claramente, pues, no sé, agarradas o con muchas preocupaciones. Lita ofrece una respuesta muy curiosa, ¿no? Y es porque no prestamos atención, porque no ponemos atención. Una palabra clave que tú apuntas en ese relato es la atención, que habitualmente creo yo que no solemos asociar con el disfrute. Y luego la propia Lita añade, y bueno, pues la atención y que la gente está muy preocupada por todo. En el fondo las preocupaciones, pues... Yo creo que este es un punto muy importante. No lo toméis como una receta para la felicidad, pero sí como una pista que
que nos puede ayudar, ¿no? Y es, cuando tú estás atento, estás necesariamente en el presente. Y en cambio, toda preocupación está necesariamente en el pasado o en el futuro. Es decir, que si estamos en el presente, atentos, no tenemos preocupaciones, no tenemos sufrimiento. Entonces, por eso dice esta mujer que la clave es la atención, o la clave es la presencia. Es decir, que el sufrimiento es un fantasma del pasado y del futuro. El fantasma del pasado se llama culpa y el fantasma del futuro se llama miedo. Pero la realidad del presente, la atención, es amor. Es decir, que atención y amor es exactamente lo mismo. Es decir, si tú prestas atención a algo, es porque lo amas. Si no, no prestarías atención. La conclusión es que amamos profundamente a nuestro teléfono móvil, porque es a lo que más atención prestamos. Dice que los españoles que consultamos el móvil promedio 150 veces al día. Impresionante, ¿eh? Un asunto importante también es la búsqueda. Yo diría que excepto los dos, el primer, Dita y Ferrer, el último, el resto de los personajes están en buscan, le pasan cosas y están en una inquietud que les permite ciertamente, como tú has apuntado, ir creciendo. ¿Qué es lo que suelen buscar tus protagonistas? Me gusta mucho esta palabra, búsqueda, porque yo la contrapongo a ideología. Por ejemplo, la religión, yo soy un hombre religioso, además de ser escritor y soy sacerdote, alguno quizás no lo sepa, pero también tengo este papel, ¿no? Este arquetipo, ¿no? O sea, la religión, por ejemplo, la puedes vivir como una ideología, como una doctrina, o la puedes vivir como una búsqueda. La búsqueda desde una tradición, evidentemente. Y eso hace que sea muy diferente, ¿no? Porque quien vive ideológicamente busca la autoconfirmación de lo que cree, piensa, le han dicho, ¿no? En cambio, quien vive en búsqueda no puede no arriesgar, no puede no experimentar, ¿no? Entonces, el riesgo y el experimento hacen que las cosas tengan mucho más interés. Por supuesto que Carlos y yo hemos hablado un poquito de cómo vamos a gestionar esta conversación, pero fundamentalmente la estamos creando en este momento. Estamos corriendo el riesgo de decir tonterías, porque estamos gestando, estamos creando, pero precisamente porque la creamos en este momento, está viva. Entonces, la condición para que una existencia humana esté viva es si lo vivimos desde la búsqueda. Que no quiere decir simplemente búsqueda, no sé, del reino de Dios, o que puede ser búsqueda de tantas cosas en la vida, ¿no? Que pues buscamos el amor, buscamos un trabajo que nos corresponda, buscamos una vivienda que sea apta para nuestras necesidades o para nuestra familia. Sí, siempre estamos buscando, y eso es como un impulso que tira ante nosotros, ¿no? para dar lo mejor, ¿no? Supone un riesgo. Supone un riesgo, sí. Supone un riesgo, ¿no? Y supone miedos, y supone inseguridades. Sí, estos personajes, huelga decirlo, todos son egos imaginarios. Es decir, que todos soy yo, ¿no? Pero no quiere decir que estas cosas me hayan pasado a mí, o sea, decir que la literatura tiene que contar la verdad, pero la verdad no es la historia. Es decir, que hay mucha más verdad, muchas veces, en novelas y en libros de poesía, que en libros de historia, que en libros técnicos, ¿no? O sea, decir, que lo que emociona no es que sea bonito, que esté bien escrito, lo que emociona es la verdad. Cuando encontramos algo que dice, esto es así, lo ha clavado, esto es lo que a mí me pasa, eso es lo que nos produce la emoción estética, ¿no? Y no sé de qué estaba hablando. De la búsqueda, sí. El riesgo, la inseguridad, los miedos. Sí, los egos imaginarios, ¿no? El tema de la literatura es la identidad. ¿Quiénes somos?
que también es la gran pregunta espiritual. Es decir, que yo creo que leemos literatura, no digo novelas de entretenimiento, ¿no? Que eso es otra cosa, eso es para pasar el rato como de series, ¿no? O sea, leemos literatura los que tenemos interés en saber quiénes somos, porque buscamos espejos de la identidad, que eso son, la literatura son espejos de la identidad, igual que el verdadero cine, ¿no? O el verdadero teatro, ¿no? Y entonces ese experimento el escritor lo hace por medio de sus dos instrumentos fundamentales, que son la memoria y la fantasía. Memoria para recordar lo que has visto, lo que has sentido, lo que te han contado, lo que escuchaste, y fantasía para fabular, ¿no? Para recrear, ¿no? Y yo de verdad creo que se conoce mucho más mi alma, quién soy yo, leyendo estas historias ficticias de este libro y de los demás que he escrito, que no sabiendo la cronología de lo que hice o dejé de hacer en mis 60 años de vida. O sea, que la literatura es la geografía del alma. La geografía del alma, ¿no? Y entonces cuando alguien te dice, me gusta tu libro, me gustan tus historias, te está diciendo, mi alma sintoniza con la tuya. Entonces, en el fondo creo que escribimos para buscar cómplices del alma, ¿no? Y eso es, pues, una fiesta, es una maravilla, ¿no? Encontrar amigos del alma, ¿no? Un asunto importante, me parece, también en tu libro, que aparece en muchos relatos, es el sufrimiento. El sufrimiento es un elemento fundamental, claro está, en la vida de cualquiera de nosotros. Pero hay un punto que me parece muy interesante, y es que el sufrimiento no es visto por ninguno de tus personajes como una fatalidad, una especie de una caída que nos devasta, ¿no? Sino como una oportunidad. En un momento dado de tu novela, en tu relato, concretamente por parte de Estrella del Amanecer, dice de una forma taxativa, ante la incomprensión de su interlocutora de Tina, que todo está bien, ¿no? Y claro, pues esto así dicho tal cual, ¿verdad? Pablo, es un poco escandaloso, ¿no? A mí me recordaba aquello de la de Norwich, ¿no? La eremita mística medieval, de que decía ya todo, ya hablaba del futuro, todo estará bien. Todo estará bien, imagino, porque ya todo está bien. ¿Esto cómo se puede decir? El sufrimiento, ¿cómo puede ser una oportunidad justamente para lo que estás apuntando, para crecer, para desarrollar? No una losa que te destruye. Es una pregunta brutal, ¿no? Es una pregunta enorme, ¿no? A ver cómo pongo en orden en todo esto, ¿no? Yo tengo la convicción, por no decir la certeza, de que la literatura y en general la sociedad, la literatura al final es una expresión de la sociedad, nos hemos enamorado de la sombra. ¿Qué quiere eso decir? Quiere decir que ponemos mucho más el subrayado en lo oscuro que en lo luminoso. O sea que tú abres el telediario y todos son malas noticias. Es decir, que eso significa que estamos apuntando al tren que descarrila, pero no a los 99 que llegan bien. Entonces la gente se dice, es que esto es la realidad. La realidad no es un tren que descarrila, sino 99 que llegan perfectos. Entonces esto es porque de alguna manera lo oscuro nos ha abducido, ¿no? Hasta tal punto, esto lo he contado muchas veces, a lo mejor me habéis escuchado contarlo ya, alguno de vosotros o de ustedes, hasta tal punto que prácticamente es imposible encontrar la contraportada de una novela contemporánea donde no puedas leer una frase similar a esta. El autor ofrece una visión lúcida y despiadada de la realidad. ¿Qué significa? Pues significa que asociamos lucidez con ser crudo, con ser despiadado, ¿no? O sea, una visión tremendista, oscura de la vida, ¿no? Y en cambio, solamente en mis novelas, que ya me cuido yo de que ponen unas contraportadas, se puede leer, el autor ofrece una visión lúcida y compasiva del ser humano. Porque a mí me parece que ser compasivo es mucho más difícil que ser despiadado. O sea que construir un edificio es mucho más difícil que destruirlo. Es evidente, ¿no? Entonces el narrador tiene que hacer justicia narrativa a la realidad y contar
no solamente el tren que descarrila, que hay que contarlo, pero también los otros 99, ¿no? Entonces yo creo que este libro es un libro esencialmente esperanzador, aunque hay un 1%, ¿no?, de trenes que descarrilan, o sea que no penséis que esto es todo happy, ni mucho menos, ¿no? Hay cosas difíciles, ¿no? Y entre ellas está pues todo ese tema del sufrimiento, pero no desde una perspectiva como fatalista, como acabas de decir, o abundando en... O sea, por ejemplo, la película La Pasión de Cristo, famosa esta, pues es una película que abunda en la sangre y en el terror y en el horror de todo esto, ¿no? O sea, que mis libros no son así, o sea, no abundan en lo oscuro, sino todo lo contrario, ¿no? Y, o sea, no me gustaría aquí dar una mini conferencia sobre el sentido del sufrimiento humano, ¿no? Pero sí que puedo decir que si tuviese que resumir el cristianismo en una frase sería: Dios existe, ¿qué quiere de mí? Dios existe, ¿qué quiere de mí? Y si tuviese que resumir el budismo en una frase, diría: existe el sufrimiento, ¿cómo puedo liberarme? Y que las dos grandes tradiciones de sentido, hay más, no solamente el cristianismo y el budismo, hay muchas, pero las dos grandes tradiciones, la cristiana y la budista, afrontan la cuestión del sufrimiento. Es decir, que la respuesta cristiana es la redención, es decir, poner amor en el dolor lo cambia de sitio. Es decir, tú vives una cruz, pero la abrazas, acaba en luz. Esta es la propuesta del cristianismo, ¿no? Y claro, la propuesta budista sería trascender nuestros deseos, que son los que nos hacen sufrir, ¿no? Ir más allá, ¿no? O sea, no identificarte con pues todo eso que te ensombrece, porque eso en última instancia no es tú, ¿no? Entonces, sea por la vía de la pasión, entendida como amor en el dolor, o la vía de la impasibilidad, ¿no?, entendida como desapego, ciertamente estas son las dos respuestas frente al sufrimiento más rotundas y más claras, ¿no? Y de todo esto no vais a encontrar nada en este libro de manera directa, porque yo no hago reflexiones sobre esto, pero sí que efectivamente hay personajes que sufren, ¿no? Y entonces pues cada uno gestiona el sufrimiento pues como lo gestionamos nosotros, lo mejor podemos, ¿no? Lo que yo sí que me gustaría deciros, porque lo estoy viviendo y porque mis personajes apuntan a eso, ¿no? Y de hecho el libro termina con un tipo que es feliz en su vida de ordinaria, ¿no?, en su barrio, con su mujer, en su trabajo modesto, ¿no? Que podemos liberarnos del sufrimiento en una gran medida. En una gran medida, ¿no? O sea, que podemos vivir en paz, alcanzar la paz. O sea, que el camino interior, sea desde la religión, sea sin religión, el camino interior espiritual conduce a esto. Así que si alguien está interesado, que se apunte, ¿no?, porque merece la pena, ¿no? Bueno, tú has hablado antes de la sombra. Yo busco, claro, el concepto de sombra como tal, pues aparece sobre todo fundamentalmente está por Jung, psicoanalista. Yo he rescatado una cita de Jung ya en 1945, es decir, cuando tiene ya una obra hecha. A ver qué te parece. Yo creo que te identificarías con ella, ¿no? Pero bueno, no sé, certifícamelo. Te lo digo porque en el relato Biografía de la sombra es un relato específico que habla de ello, ¿no? Y además es uno de los relatos que a mí personalmente más me han gustado, ¿no? Por cómo está escrito, por el ambiente romántico, en fin. Dice Jung: uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad, un procedimiento no obstante trabajoso y por tanto impopular. Es decir, no alcanzamos la luz a través, según él, de los referentes, vamos a decirlo así, luminosos, sino profundizando en nuestra sombra y llegando, imagino, no lo dice Jung, pero lo digo yo, a esa redención de la que tú apuntas. También es una pregunta muy grande, ¿no? Pero muy bonita, ¿no? Y efectivamente hay un relato que se llama Biografía de la sombra, que es la historia de un adolescente que le dan una beca para estudiar violín en Heidelberg, y
Y entonces allí se va y se encuentra pues, con la sombra, se encuentra con toda la dimensión oscura de sí mismo, ¿no? Y es un relato lleno de pasiones, de sentimientos, es romántico, como has dicho, ¿no? O sea, la noche, el miedo, ¿no? el alcohol, ¿no? O sea, hay un montón de cosas ahí, ¿no? Yo no sé, porque no les conozco a ustedes, ¿no? Pero a poco que nos conozcamos a nosotros, es decir, que estemos familiarizados con nosotros mismos, pues descubrimos que tenemos muchas sombras. Es decir, que tenemos muchas heridas no reconciliadas y que nos están haciendo daño. Entonces, el camino espiritual, el camino de la meditación, el camino del autoconocimiento, es precisamente para limpiar eso, ¿no? Entonces, lo curioso del asunto es que cuanto más avanzas en el camino, cuanta más luz tienes, más sombras ves. Es decir, que lo que se ilumina, sobre todo, son tus sombras, ¿no? Y esto es importante porque solamente si de alguna manera trabajas tus sombras, dejas de apuntar a los demás y decir, no, es que los políticos, o la iglesia, o las monjas del colegio donde estudié, echando culpa a los demás, ¿no? O sea, que el trabajo espiritual sirve justamente para dejar de apuntar a los demás y apuntarse a uno mismo, ¿no? O sea, darse cuenta de que el problema no está fuera, el problema no está en lo que tú viviste, en tu familia, en tu colegio, el problema es en lo que te cuentas hoy de lo que tú vives, o que tú viviste. O sea, el problema no está en el pasado, el problema está en cómo interpretas hoy, ¿no? El presente, eso, ¿no? Y por eso tiene posibilidad de acción, ¿no? Porque es una cuestión de pensamiento e interpretación, ¿no? O sea, el sufrimiento y la sombra, en definitiva, de lo que estamos hablando, es el resultado de una manera de pensar. O sea, el sufrimiento no está en los hechos, sino en cómo los afrontamos, ¿no? Y entonces la sombra pues es eso que está dentro de nosotros y que estamos llamados a curar, ¿no? Y ese es el gran imperativo, ¿no? O sea, curarnos, ¿no? Limpiarnos por dentro, ¿no? Igual que todas las mañanas pues nos duchamos, ¿no? y ofrecemos al mundo un cuerpo limpio, ¿no? Pues ojalá que todas las mañanas meditemos, ¿no? Y ofrezcamos un alma limpia, ¿no? En un alma emponzoñada, ¿no? Llena de suciedad y de cosas no resueltas, ¿no? Y sí, pues este relato habla sobre cómo emerge la sombra, que emerge de manera muy sutil, ¿no? Y cómo hacemos para elaborarla, ¿no? Pero aquí no está resuelta, está planteado el tema en esta historia, ¿no? Que a mí también es de lo que más me gusta, aunque reconozco que es un cuento muy misterioso, ¿no? Muy misterioso, ¿no? No sé si habéis visto Eyes Wide Shut de Kubrick. Es un cuento también muy misterioso, pasan cosas raras, ¿no? O sea, pasa un poco así, también pasan cosas raras, ¿no? O sea, en fin, el alma es así, el alma es poliédrica, o sea, no nos gustaría ser solo luminosos, pero la realidad es que tenemos dentro todo, ¿no? Y a poco que metas, o sea, escribir es meter la cabeza en el inconsciente, y ahí pues se ven muchas cosas, ¿no? Y el escritor tiene la obligación de contarlo lo más expresivamente que pueda, ¿no? Y pues ahí está, contado, ¿no? Bueno, hay un montón de asuntos más, ¿no? Nos faltan solamente 6 minutos. Sí, pero dejamos. Pero a mí sí que me gustaría terminar, Pablo, con Dios. Porque claro, tú eres sacerdote. Yo lo que te conozco, Pablo, he de decir que no hay nada, no sé si es una exageración, creo que no, pero dime si exagero, no hay nada en ti, en tu literatura, en el trato personal que tienes con las personas que te rodean, que tratas habitualmente, no hay nada en ti que no esté tocado por tu condición sacerdotal. Es decir, tú además de escritor, eres sacerdote, y he de decir que tú eres muy sacerdote, muy cura. Puede parecer un poco raro, es un poco peculiar, ciertamente, ¿no? Si lo comparamos con otros, pero es, Pablo, un cura. Yo diría que ante todo un cura. Para lo bueno y para lo
lee estos 7 relatos, Dios parece como que apenas tiene presencia, más que de una forma esporádica, en la medida en que algunos de tus protagonistas hay un par de curas en la... Hay un par de curas, sí. Uno de ellos, capellán hospitalario, como efectivamente fuiste tú hace unos años, ¿no? Pero también es un cura muy especial ese. Entonces, la pregunta que yo te diría es: ¿de qué manera está presente Dios en tus relatos, en este libro? Te lo digo porque yo creo que está muy presente. Lo he rescatado aquí precisamente de este personaje de von Bogesser, la siguiente cita: Dios tiene un rostro humano. Nada se parece a Dios tanto como una persona, cualquier persona. ¿Y cómo no enamorarme de un Dios así? ¿Cómo no entregarme a Él, aun en medio de nuestra confusión y de nuestra incorregible estupidez? Me encanta lo de la incorregible estupidez, ¿no? Que nos caracteriza a los seres humanos. Bueno, pues sí. O sea, sí. Dios, pues para mí es lo primero. Yo intento vivir para Dios. Y estoy enamorado de Jesucristo. Es decir, que este es mi gran amor. Y lo confieso abiertamente por si alguien tiene alguna duda. Y realmente sin Dios veo la vida más difícil de entender y de vivir, ¿no? Por supuesto que respeto a los que no creen esto, ¿no? pero ya tendrán otras fes distintas, ¿no? Porque siempre digo que o tienes un Dios o te haces Dios. No hay alternativa, ¿no? Entonces yo sí que comparto con Carlos que mis libros, todos, unos de manera más explícita, otros de manera más implícita o escondida, está el misterio de Dios detrás. Es el misterio de la vida. La palabra Dios significa luz, ¿no? O sea, ¿cuál es el descubrimiento de Jesús de Nazaret? El Jesús de Nazaret es que dice Dios es Padre. ¿Eso qué significa? Significa que hay un vínculo, una relación, padre-hijo precisamente, una relación muy íntima entre el ser humano y el misterio del ser, que llamamos Dios. Y yo lo siento así, quizás porque he sido educado efectivamente en la tradición cristiana, o sea, que hay un vínculo profundo entre la humanidad y el misterio del ser. Y que si tú quitas ese misterio del ser, pues la humanidad queda huérfana. Y luego respecto a la condición clerical, pues porque Pablo es un cura, pues bueno, me parece bien que la gente me vea así, pero a mí me parece bien que no me vea así. O sea, para mí el tema del sacerdocio fundamentalmente es ser pontífice, es decir, ser puente. Puente, y yo es lo que intento siempre, pero no porque yo quiera, me lo haya propuesto, sino porque es mi vocación. No ser puente, por ejemplo, entre el mundo y Dios, entre el cristianismo y el budismo, entre la vida y la muerte, entre la literatura y la religión, es decir, siempre tener un puesto de frontera, ¿no? de puente, ¿no? Porque creo que estamos llamados a encontrarnos todos, la vida y la muerte, el cristianismo y el agnosticismo, el mundo y Dios, o sea, es decir, que servir de conexión, pues es una vocación muy bonita, ¿no? Dicho esto, también tengo que deciros que algo que he descubierto en estos últimos, no sé, 2 o 3 años, ¿no? Y es que ser cura no es tan importante. O sea, para mí me encanta, pero lo importante no es ser cura o ser escritor o ser abogado o ser padre de familia. O sea, lo importante es ser una buena persona. O sea, si es de ser cura, pues genial. Si es pero que no equivoquemos el fondo de la cuestión con las formas. O sea, que al final, pues esto es una forma literaria, una forma clerical, o una forma del tipo que sea, ¿no? Pero y es muy diferente vivir apuntando al núcleo, al fondo de la cuestión, que no a lo occidental. Y nada más, yo creo que ahora si queréis hacer alguna pregunta, ¿no? Yo creo que sí, para poder disfrutar un poco el tiempo que tenemos, pues yo creo que a partir de ahora
quien desee preguntar, que levante la mano y con voz alta para que podamos oírle, pues Pablo. Tengo que deciros que habéis sido un público excepcional, ¿eh? O sea, en serio, porque os he visto muy atentos, ¿no? Incluso algunos siendo con la cabeza levantada, como queriendo no perderse. O sea, súper atentos, ¿no? Es un gesto de cortesía y de amor, ¿no? O sea, que tienes que volver. Hay que volver siempre. Aún no me he marchado, ya estoy pensando en la vuelta, por supuesto. Bueno, muy bien, pues preguntas. Sí. Bueno, yo por romper un poquito el... Sí, luego hay otra pregunta. Sí. Pues yo me gustaría saber qué le parece Toledo y, bueno, qué relación tiene con Toledo. Seguro que ahora preguntamos más sobre el libro, pero sí me gustaría saber su relación con la ciudad. Pues precisamente cuando veníamos ahora en coche, les decía a los compañeros que me traían que es una ciudad que me entusiasma. Me entusiasma. O sea, es decir, hace no mucho, hace como un año o así, hicimos aquí un retiro en una casa en Carcamé de los Carmelitas, exacto, que tienen unas vistas, no sé si la conocéis, maravillosas sobre toda la ciudad. Y bueno, siempre que he estado, tampoco he estado muchísimo, pero por lo menos, no sé, 5 o 6 veces he estado y lo he disfrutado. O sea, que no es que tenga una relación así, no sé, súper especial, pero lo disfruto cuando estoy. Sí. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Muy interesante lo que habéis comentado. Y te quería preguntar sobre el tema de la atención, ¿no? Has hablado, pues el primer personaje, ¿no? Es cómo conseguir que no haya esas separaciones, estar atento. El estar atento quizá durante la práctica meditativa es como más evidente porque tienes unos anclajes, puedes estar atento pues, a la respiración, a las manos, pero yo por ejemplo en la práctica lo que veo más es esa atención se trasladaría a la vida cotidiana, o sea, al estar permanentemente atento, pero si estás chequeando que estás atento, eso mismo te puede generar inquietud. Es un poco como dirías tú de poder trabajar esa atención o cómo nos aconsejarías, ¿no? Sí. De forma práctica al público trabajar esa atención para poder llegar a esa unión, ¿no? Al estar presente, sobre todo fuera de la práctica meditativa. Muy bien, pues hay una clave muy decisiva para esto que planteas, y es volver al cuerpo. Es decir, normalmente estamos en la cabeza, estamos en lo mental, estamos y entonces, como eso es lo que nos pasa, entonces la mente nos saca siempre al pasado o al futuro, ¿no? Entonces se trata de, cuando te des cuenta de que estás en lo mental, volver a lo corporal, como por medio de la percepción. Es decir, podemos estar en la reflexión o en la percepción. Y la percepción nos trae el presente. O sea, si estás percibiendo, no estás pensando, no estás reflexionando. Y bueno, pues es una pequeña estrategia, es decir, voy a ver cómo me siento corporalmente. Cuando estás en la vida normal, ¿no? O sea, como volver a casa. Volver a lo primordial, ¿no? Esa es una pista muy concreta que ayuda. Sí, hay otra persona y aquí hay otra, al fondo. Sí, mi pregunta es ¿cómo están los puentes entre el mundo de la espiritualidad, según tu criterio, y el mundo de la neurociencia? Estás hablando de temas como la atención, la memoria, la recepción, etcétera, que también no dejan de ser aspectos neurocientíficos de una realidad biológica, ¿no? ¿Cómo ves el puente, tú que hablas de pontificar? Sí. ¿Cómo consideras que están esos puentes en este momento y si se pueden conjugar? Pues la neurociencia, bueno, yo no sé nada de neurociencia, sé poquísimo de neurociencia, pero la neurociencia, al igual que la física cuántica, están diciendo ahora cosas que los místicos, es decir, las personas que han hecho un camino espiritual serio y profundo, llevan mucho tiempo diciendo. Es decir, que realmente empieza a haber una confluencia, un abrazo
entre ciencia y conciencia, ¿no? Entre espiritualidad y ciencia, cada vez más claro, ¿no? Es decir, por ejemplo, parece que se está demostrando que la práctica, científicamente, ¿no? O sea, que la práctica del silencio reconfigura los circuitos neuronales y te hace que el circuito neuronal funcione mejor, con menos dolor, con menos sufrimiento, con más paz, con más alegría. O sea, parece que hay demostraciones probadas, ¿no? Hechas en laboratorio y demás, de cómo un camino de atención, de amor, ayuda, ¿no? De hecho, ¿no? a vivir mejor, ¿no? Me hace gracia que preguntes esto porque mañana mismo vamos a tener un encuentro. Yo creo que la representante de la neurociencia más famosa en España hoy, que es Natalia Castellanos, conmigo en Mallorca, para hablar justamente de esto, ¿no? Del abrazo, ¿no? entre la medicina y la espiritualidad, ¿no? que siempre parece que han estado enfrentadas, ¿no? A mí lo que yo puedo decir de esto es que yo creo que estamos entrando en un nuevo paradigma de la realidad, es decir, en una nueva manera de ver el mundo, de vernos a nosotros y de ver el universo, ¿no? Y esta nueva manera de ver la realidad es nueva porque hasta ahora pensábamos que los problemas estaban fuera, y por eso pensamiento y acción, que se decía ¿cómo conozco yo el universo? Entonces pues hago una nave espacial y me dedico a conocer las galaxias, las estrellas, ¿no? O cómo puedo conocer mi organismo, entonces pues me hago médico, ¿no? Y en cambio ahora estamos empezando a descubrir que el paradigma es la interioridad. O sea que si realmente nos colocamos bien nosotros, lo externo se configura. Claro, esto suena como muy misterioso, pero realmente este es el nuevo paradigma de la realidad, ¿no? La interioridad. Yo de verdad estoy segurísimo de que dentro de, no sé, un par de décadas, 3 décadas, medio siglo como máximo, la forma de educar en Occidente, en el mundo, habrá cambiado, porque esta interioridad cada vez va a más, ¿no? ¿Y esto qué significa? Significa que el paradigma, es decir, la referencia absoluta, ya no va a ser tanto la razón, que es lo que utiliza la ciencia, cuanto la conciencia, ¿no? Es decir, que durante estos 2 milenios últimos hemos funcionado desde la razón, como paradigma absoluto, igual que los milenios anteriores funcionaron desde el mito. Ha habido un cambio de paradigma del mito a la razón. Ahora estamos asistiendo a un cambio de paradigma de la razón a la conciencia, que eso no significa que vayamos a ser irracionales, sino transracionales. Incluimos la razón, pero no nos quedamos en ella, vamos más allá, ¿no? Y yo creo que esa es la línea de contacto entre lo científico y lo espiritual. Bueno, gracias. Además es un asunto que tratas explícitamente. Sí, lo trato explícitamente porque hay un relato que se llama Casa Giratoria que habla sobre esto, o sea, sobre 2 personajes que se encuentran, uno representa la mente, la razón, ¿no? Y entonces, pues evidentemente la mente es la neurosis, ¿no? Está siempre llena de miedos, de preocupaciones, y la otra representa el nuevo paradigma, la casa, la interioridad, ¿no? O sea, y entonces es la lucha entre la mente y el espíritu, la mente y el alma, ¿no? Y se va a Casa Giratoria porque realmente, si habéis visto 2001, Odisea del Espacio, ahí Kubrick, una vez más Kubrick sale, habla de la danza de los astros, ¿no? O sea, remontándose un poco a la danza de Shiva, o sea, que el mundo se mueve, ¿no? Las cosas no son estables como nos gustaría, ¿no? ¿Y quiénes somos nosotros en medio de esta danza universal, ¿no? Pues esta es la gran pregunta de este relato, ¿no? O sea, que imaginar hasta dónde apunta, ¿no? Sí, Carolina, creo que... Carolina y luego María Jesús y luego... Es una buena conocedora de la neurociencia. Así, se puede responder mucho mejor que yo, ¿no? Muchísimas gracias. No, además, iba a comentar que mañana sabía que tienes una reunión con Napa, con lo cual... ¿Puede contestarme o no, Pablo, a esta pregunta? Yo sé que muchísimos compañeros, o alguna parte de sus compañeros religiosos, hacen una crítica feroz y a veces voraz sobre la meditación, la neurociencia, sobre la práctica de la atención plena. ¿Qué opina de eso, si quiere? Siempre, como no. Incluso, perdón, hasta el punto de decir
es que el cristianismo ha censurado la meditación, lo tengo por escrito, ¿no? Hay una entrevista que iba a tener, por supuesto me he dado ahí cuando he escuchado eso, ¿no? ¿Qué opina de esas personas? ¿O de ese comentario, no de ellas? Yo no quiero sonar presuntuoso porque a mí me parece que la virtud por excelencia es la humildad. Sí. Entonces hay que siempre tratar con caridad a los demás y no creer que tú ya estás en la verdad por encima de cualquier circunstancia, pero ciertamente quienes piensan que la meditación o el yoga es una cosa diabólica o cosas por el estilo, ¿no? que se dicen, yo creo que eso es ignorancia pura y dura. O sea, simplemente dicen eso porque no lo han experimentado, porque su cliché ideológico les impide abrirse a algo tan sencillo como simplemente escuchar. Que tienen tanto miedo que eso les parece perverso. O sea, que es una cosa alucinante, pero es así, ¿no? O sea, entonces, claro, cuando la religión no es una búsqueda, sino que es una autoafirmación ideológica, pues se convierte en una caricatura, ¿no? O sea, pero lo importante no es que muchos personajes religiosos sean caricaturas, sino lo importante es que en la historia de la humanidad hemos tenido grandes maestros, en el cristianismo y en todas las demás tradiciones también, que todos dicen cosas bastante parecidas, ¿no? Y no tiene nada que ver con esto, es decir, que no hay ningún maestro espiritual de ninguna tradición que diga que meditar es malo, ¿no? Entonces yo creo, pues fiémonos de los sabios, ¿no? Y hagamos oídos sordos a los que simplemente representan un papel, digamos, de funcionarial o institucional, que hacen lo mejor que pueden. No se trata de condenarles, ¿no? Sino simplemente de comprenderles, acogerles, pero de decir muchas gracias, pero no, decir, yo tengo un camino que me parece más interesante, ¿no? O sea, más profundo, ¿no? O sea, yo no quiero criticar a quienes piensan así, simplemente digo, bueno, pues tu nivel de conciencia es este, pero hay personas que lo ven con más profundidad. Sí, había ahora María Jesús, luego él y luego ya... He entendido decir que destrucción te juntas con lo fácil y compasión con lo difícil. No se oye. No se oye. Sí, no, dice que asocio la destrucción con lo fácil y la compasión con lo difícil. Sí, bueno, destruir, o sea, decir, no sé, pues tirarlo todo esto es fácil, ¿no? O sea, tirarlo todo esto es fácil, pero realmente ir al bar, comprar el agua, traerlo, escribir un libro, publicarlo, ponerlo aquí, pues todo eso es más complicado, ¿no? Pero te deja un pozo, o sea, la destrucción te deja un pozo y unos resultados, y la compasión te deja unos resultados. Entonces, es fácil y no se oye. No sé si te entiendo muy bien, Jesús. No se oye nada. No se oye nada. Es que no sé, pero tú a lo mejor puedes ayudarme a traducir esta pregunta. Bueno, no lo sé, María Jesús. Yo creo que lo que vienes a decir un poco, corrígeme si me equivoco, es que de alguna manera tanto la destrucción como la compasión, que en principio pues, Pablo los ha interpretado de forma opuesta, antagónica, tiene ambas consecuencias, y que estas consecuencias están en un nivel opuesto, ciertamente, pero en un nivel idéntico de importancia. No sé si es algo así lo que has querido decir. Quiere decir el origen y donde llega, donde nos llega. La destrucción nos llega, es decir, fácil, pero nos llega a un desastre, ¿no? Entonces, la compasión, el resultado que nos llega es un bienestar, a una plenitud, a un gozo. Bueno, lo hablamos luego. ¿Vale? Más preguntas, había, me parece que... Sí. Y luego... Encantado, muchísimas gracias por esta presentación y sobre todo quería continuar lo que Alcán había todo hace un momento, es un tema muy interesante, la unión entre espiritualidad y ciencia, principalmente porque soy practicante de las dos, vengo del mundo de la neurociencia y también de la práctica de yógica, que como han comentado no está reñida ni una práctica ni la otra. De hecho, desde el tema neurocientífico, se han visto que prácticas, como ha comentado usted, de la meditación, que no tienen por qué ser diabólicas o ser de un mundo esotérico,
imágenes se han visto, se ha comprobado de cómo la sutileza de las ondas beta, que son las más alteradas, van pasando a las alfa, a las delta, que es lo que experimentaron los grandes místicos, como Santo Tomás San Juan de la Cruz, Santa Teresa, y que estas prácticas místicas, que desde época de Shiva, como ha dicho, Shiva danzarín, el Shiva Nataraji, que está realizando la danza del Tándava, como actualmente, científicamente y a nivel anatómico, beneficia a las glándulas, sus glándulas endocrinas, a la linfa, y cómo tiene esa conexión también científica, que al final ciertas... ¿Cuál sería el punto? ¿Cuál sería la cuestión? Pues la cuestión es decir que no están tan alejados Claro que no. Claro, no están tan alejados un punto de otro, y que la espiritualidad ha sido una parcela bastante cuestionada, sobre todo por la mecánica clásica de Newton, Sí. que todo tenía que estar medido, determinado, etcétera, y que ahora estamos en un punto, como bien ha comentado, la cuántica, como dijo el propio Heisenberg, que al final la magia va a ser ciencia que no sabíamos explicar, y que la espiritualidad precisamente es eso, una puerta a lo que hasta ahora no éramos capaces de escribir, o desconocíamos, que es un campo más, y que no por ello, no por no rendir ciertos patrones de vida. Claro, sí. El mundo, muchas gracias, el mundo racional, que es en el que estamos inmersos, critica el mundo espiritual, o no lo comprenden, porque lo asocia con lo mágico. Exacto. ¿No? Es decir, entonces, pero realmente, porque no se da cuenta de que lo espiritual no viene detrás de lo racional, sino delante, por así decir, ¿no? Es decir, que la persona espiritual no es irracional, como decía antes, sino transracional. Incluye la razón, incluye el mito, incluye la magia, pero no se queda en ellas, ¿no? Es decir, que a donde vamos, yo creo que esto va a revolucionar todo, es hacia la consciencia unitaria. Es decir, ¿cuál ha sido el mensaje místico del COVID, de la pandemia? Pues que realmente estamos unidos. O sea, que lo que pasa en un lugar afecta a otro. O sea, ese es el mensaje místico, o sea, que vamos comprendiendo cada vez más que somos uno. Esta es la espiritualidad, la experiencia de la unidad. En la medida en que no nos sintamos separados, sino unidos, pues en esa medida caminamos hacia la paz, ¿no? Y por eso la espiritualidad es el camino para realmente vivir en paz, ¿no? O sea, decía Harari Yuval, el famoso ensayista de Homo sapiens, que prueba de que realmente estamos evolucionando como humanidad es que no ha habido una época más pacífica en la historia de la humanidad que esta, con todas las guerras que hay, y también dice datos sorprendentes, ¿no? Que te quedas de piedra, ¿no? Diciendo que muere más gente suicida en la humanidad que gente por actos de violencia en guerra o violencia doméstica. O sea, hay más suicidas que gente que muere en la guerra. O sea, es una cosa alucinante, ¿no? O sea, lo cual significa que evidentemente el problema está dentro, lo de fuera es una expresión de esa turbulencia que tenemos dentro. Hay una pregunta más, y yo creo que cerramos, no sé si os parece bien, porque me gusta ser breve, no alargar tanto, ahí es la cuestión. Bueno, luego si queréis más, pero es que hay muchas cuestiones que hacemos. A mí sí que me gustaría no acabar tarde, no por nada, sino simplemente porque me gustaría a los que queréis que yo escriba el libro, firmarlo y daros un abrazo. Siempre el contacto directo siempre es mucho más bonito, ¿no? Y bueno, pues hacemos un par de ellas. Dos últimas preguntas. Usted tiene que levantar la mano. Bueno, ante todo, yo quería dar las gracias a Pablo pues, por todo lo que hace, por la labor de difusión pues, de todo esto, ¿no? Tan importante. Y quería preguntar, bueno, pues, yo soy de tradición católica, pues como muchos de aquí, ¿no? Y bueno, pues leyendo los libros y haciéndome cuestiones, pues me sale una pregunta muy parecida a la que ha dicho ella, no sé si es la misma, es en cuanto a la meditación y a la oración. Yo considero, no sé si estaré en lo cierto, pero considero que oración es lo mismo que meditación, puesto que orando uno quiere llegar al Dios interior,
¿verdad? O sea, todos tenemos a Dios dentro. Pues es decir, para mí es así, igual que para ti, pero para un no creyente, evidentemente meditación no será lo mismo que oración, pero para los que somos creyentes, es decir, que pensamos que Dios existe, en definitiva, la meditación es oración contemplativa. O sea, hay una oración verbal, que son las plegarias, que todos aprendemos de niños, hay una oración mental, que son los exámenes de conciencia, la lectura espiritual, los discursos de la mente, ¿no? Una oración afectiva, que tiene que ver con los sentimientos, con las emociones, y luego hay una oración contemplativa, donde el protagonismo lo tiene el silencio, lo tiene el misterio, ¿no? A eso me refiero, que finalmente converge. Sí, converge. O sea, para mí mi actitud al meditar, la expresión es diferente, pero la actitud de conexión con la fuente es la misma. Sí. Y la segunda es rápida, y veo mucha relación entre sus obras y David Hawkins y Eckhart Tolle, cada vez más. ¿Es real? ¿Usted conoce a David Hawkins y a Eckhart Tolle? Sí, les conozco, les voy conociendo, vamos a decir, ¿no? O sea, es decir, que voy leyendo sus obras que me parecen muy luminosas, y bueno, a Tolle ya lo leí hace mucho tiempo, y en cambio a Hawkins he empezado a leerle hace 2 o 3 años, y lo leo con mucha frecuencia. O sea, por ejemplo, ahora mismo uno de los libros que tengo en mi mesita de noche es uno que se titula Devoción no dual. Devoción no dual, ¿no? Trascender los niveles de conciencia. O sea que sí, hay mucha afinidad. Me alegro que lo hayas descubierto, ya sabes cuáles son mis fuentes. Una última pregunta. Yo creo que tenía la mano levantada. Luego, si queréis, los que tenéis preguntas, luego a lo mejor personalmente, para no hacerlas así. No. Por ahí hay... Sí, es la más joven. ¿Cómo podemos alimentar el alma o llegar a ese crecimiento personal del que ha estado hablando? O sea, ¿por dónde podemos empezar? Qué bonita pregunta. Pregunta por dónde podemos empezar para alimentar el alma. Vete a misa todos los días. Vamos a ver, yo creo, no, de hecho es lo que practicamos en Amigos del Desierto. O sea, para alimentar el alma, para crecer personalmente, hay 3 vías fundamentales, que serían la vía corporal, la vía cognitiva y la vía contemplativa. Es decir, más sencillamente, el cuerpo, la palabra y el silencio. Que si tú cuidas, es decir, pones consciencia y pones atención en tu cuerpo, en tu mente, en tu alma, es decir, cuerpo, palabra y silencio, ¿no? ¿Por qué? Porque es que realmente somos cuerpo y mente, eso es evidente, ¿no? Y en la medida en que ponemos atención a eso, empezamos a vivir espiritualmente, ¿no? Empezamos a vivir desde el alma, ¿no? Entonces, ¿qué es la espiritualidad? La atención amorosa al cuerpo y a la mente. Amorosa, atención, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, en el tema del cuerpo, no se trata simplemente de ir al gimnasio y estar en forma, eso está muy bien, ¿no? Eso también, ¿no? O sea, sino se trata de trabajar la percepción corporal. Puede ser con el yoga, con el tai chi, puede ser simplemente, bueno, pues con la relajación, con la consciencia del cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es lo más básico. Entonces, si no prestas atención a lo más básico, no puedes... lo otro será un constructo, no partirá de la realidad. Y por eso siempre hay que partir de la realidad, ¿no? Y el cuerpo es como nuestro anclaje en lo concreto, ¿no? Y porque además el cuerpo habla antes de que la mente nos diga nada. Entonces, si tú te encuentras mal, mira tu cuerpo. El cuerpo te lo está diciendo, ¿no? Entonces, esa sería la primera vía, la percepción, ¿no? O sea, dedicar un tiempo a la percepción corporal, ¿no? La segunda, la palabra, ¿no? Pero nosotros, a mí me parece un tema decisivo. O sea, nosotros estamos lejos de la plenitud porque nos metemos basura en la mente. Nos metemos basura en la mente, ¿no? Entonces, si tú ves un montón de telediarios, ¿cómo no vas a pensar que el mundo es un horror? Porque has metido basura. O sea, aquí quiero estar informado, pero eso no es la realidad, no es lo que nos cuentan. La realidad son los 99 trenes, son mucho más reales que el tren que ha descarrilado. Entonces,
yo creo que es muy importante tener maestros o tener guías que nos digan, este libro, no quiero decir el mío, ¿no? Es como autopromoción total, este libro, léelo que te va a subir el nivel de conciencia, te va a dar energía, te va a poner una clave buena, ¿no? Por ejemplo, los libros de Hawkins, pues estos libros son libros que te abren un horizonte interesante, ¿no? O sea, y en cambio, no sé, pues si nos metemos, o sea, ¿qué páginas web visitas? ¿Qué noticias lees? Es decir, la información que ponemos, que nos metemos, hay que cuidarla. Igual que tú cuidas los alimentos que te metes en el estómago, tienes que cuidar también los alimentos que metes en la mente. Si pones alimentos buenos, podrás empezar a pensar bien. Si pones malos, será un caos. Entonces, la segunda manera de cuidar el alma es atendiendo bien a qué como mentalmente, ¿no? Y por último, pero no menos importante, para mí es la clave, la meditación o el silencio. O sea, de verdad, yo lo digo en todos los retiros que imparto. Si tú te sientas en silencio y en quietud, y esto no puede ser un curso de meditación porque ya no tenemos tiempo, ¿no? Pero si tú te sientas en silencio y en quietud todos los días, en 25 minutos, en 3 meses, empiezas a cambiar. Ves signos de que hay transformación para bien, ¿no? Y si no lo ves, te devuelvo el dinero.